Desde la región del Biobío y de la Universidad de Concepción agradezco a todos esta invitación a hacer observaciones a este proyecto de ley, y lo hago como profesora de Derecho Ambiental, que he trabajado en los últimos años en tratar de hacer que el derecho de aguas se ambientalice y se adapte más fácil a la vulnerabilidad al cambio climático. Algunos comentarios preliminares dicen relación, por ejemplo, con el título del proyecto de ley, que es asegurar la certeza hídrica para los diferentes usos productivos del agua, y esto desde ya llama la atención porque también hay mención y normas para usos no productivos del agua, como sería el consumo humano y el ecosistémico, aun cuando se sabe que el problema central que trata de solucionar este problema dice relación con los usos productivos hidroeléctricos y de riego. Para proponer las normas en este proyecto de ley se hacen algunos como diagnósticos con los cuales uno podría o no coincidir, pero las materias se dividen en un tema de eficiencia y en un tema de convivencia armónica. Y en el tema de la eficiencia se señala que el sector sanitario o la agricultura han avanzado en eficiencia. Esto último no es tan cierto, pero que en cambio la industria eléctrica y la minería se entenderían rezagadas, y por lo tanto habría que exigirles eficiencia y sustentabilidad, aun cuando luego las normas no se refieren al sector industrial en general o minero, sino que se limitan al eléctrico. Y en cuanto a la convivencia, se señala que hay muchos conflictos por el agua, que estos se agudizarán con el sistema de escasez, que tiene que haber una distribución adecuada para todos los usos, y específicamente se señala que la gestión de embalse debe hacerse sin perjudicar a un sector determinado, que como sabemos sería el sector del riego, y reconoce algo que es muy cierto, que en nuestra legislación no existe la obligación de coordinar el ejercicio del aprovechamiento del agua, y se sostiene que esto sería útil para un uso estratégico, eficiente y sustentable del agua en los territorios. Y para ello propone modificar la ley eléctrica y el código de agua en los mismos dos temas. En materia de eficiencia solo modifica la ley eléctrica, y en materia de convivencia armónica entre usos modificaría la ley eléctrica y el código del agua con normas bastante parecidas, pero que tienen, por cierto, algunos matices. Veamos el primer punto, que es lo que se denomina en el proyecto como de eficiencia. Y en esta norma, que sería una modificación a la ley eléctrica, se propone que los concesionarios de centrales hidráulicas presenten un plan de transformación de su matriz productiva. Nosotros vimos en agosto del año pasado que ya hay un proyecto de eficiencia hídrica, que lo comentamos y que alude a varios instrumentos que son los que aquí yo estoy mostrando, y que no se concentra específicamente en la industria hidroeléctrica. Habla de la minería, de las forestales, habla de de la construcción y sobre todo de la eficiencia hídrica de la agricultura, pero no incluye este proyecto al sector hidroeléctrico. Y lo que aquí se llama eficiencia es una norma que a mí me ha costado entender. Esto de exigirle a las concesionarias de centrales hidráulicas un plan de transformación de matriz productiva, no entiendo el alcance que pueda tener, en el sentido que ellas deberían en un plazo de 5 años presentar un plan para transformarse y empezar a generar energía a través de otras fuentes renovables. Me imagino, por ejemplo, la solar o la eólica, pero no sé si esto es un porcentaje de lo que ellos generan o es para todas las centrales, y esto significaría que no existan más centrales o que disminuyan. Eso un poco no lo entiendo, y lo encuentro delicado por el rol que todos sabemos que tienen las hidroeléctricas en la seguridad del sistema de generación de energía, porque si bien todos hemos visto cómo han crecido las energías renovables, como la solar o la eólica, lo cierto es que ellas no son estables en el tiempo, y esa estabilidad se tiene que entregar a través de la hidroeléctrica o bien con combustibles fósiles, que es justamente lo que no queremos tener. Entonces, para ser coherente con la política pública de descarbonización que queremos, sería de alguna manera inseguro que desaparezca o que disminuya
la energía hidroeléctrica, y creo que esto no solo inseguriza el sistema, sino que puede traer costos asociados importantes y con ello crecer el riesgo país. En cuanto a la convivencia armónica entre los usos, aparece una interesante herramienta que he denominado el ejercicio coordinado y el ejercicio simultáneo. Y aquí se quiere modificar la ley eléctrica y el código de aguas, y se distinguen dos situaciones: la situación normal hídrica y en cambio cuando existe un decreto de escasez. Si comparamos las modificaciones a la ley eléctrica y al código de agua en una situación normal, hay diferencias importantes, porque la ley eléctrica, la modificación propone el que los concesionarios no pueden causar un perjuicio a los regantes. Aquí es específicamente un uso prioritario, un uso que se está aludiendo. Se señala que no se podría generar energía eléctrica si se está causando un perjuicio a los regantes, y que para ello debe existir una coordinación, un ejercicio coordinado. En cambio, en el Código de Agua se dice que no se debería afectar ahora no solo a los regantes, sino que también al uso humano y al ecosistémico, y se utiliza como herramienta la coordinación, igual que la ley eléctrica, pero se habla derechamente del ejercicio simultáneo. Por otra parte, si ya es una situación hídrica más complicada, es decir, se ha dictado un decreto de escasez, la modificación a la ley eléctrica habla nuevamente del ejercicio simultáneo, establece una prohibición de generar energía eléctrica si es que no se hace con un ejercicio simultáneo con los titulares de derechos destinados al consumo humano, saneamiento o riesgo, y se condiciona la proporción del agua a utilizar de acuerdo a la autorización de las organizaciones de usuarios, y teniendo como sanción la caducidad de la concesión. Y esto ha hecho que se diga por varios expositores de los que aquí han venido que se estaría dando un poder, un sobrepoder, un superpoder a las organizaciones de usuarios. Y si comparamos esta situación ahora en la modificación que se propone al Código del Agua, se utiliza el mismo instrumento pero con una redacción más corta, el instrumento del ejercicio simultáneo, de la forma simultánea. La redacción de la modificación a la ley eléctrica no tiene en general problemas, en cambio sí las tiene en el Código de Agua, en que se cambia la nomenclatura. Nosotros estamos acostumbrados a los derechos consultivos y no consultivos, y aquí se habla de estos derechos que no se consumen o que sí que se consumen, pero que son problemas formales que podrían llegar a solucionarse si esta iniciativa prospera. Ahora, de lo que uno puede concluir es que existe un problema entre los usos que efectivamente no se coordinan siempre. La pregunta es si este es un problema acotado a ciertas cuencas bien específicas y donde hay embalses y no centrales de pasada. Se ha hablado que esto es Maule y Laja, donde hay algunos acuerdos que sí están teniendo problemas, y la pregunta entonces es qué hacer. Pero cualquiera de las respuestas que se busque tiene que tener en consideración que la generación eléctrica no depende, las decisiones de utilizar el agua no depende de los titulares de los derechos de agua, sino de la decisión del coordinador eléctrico, y esto está por ley, es una regulación específica que este proyecto de ley no toca. ¿Qué hacer ante este problema? Se nos ha dicho por algunos expertos que la solución ya está en el artículo 14, cuando se dice que el ejercicio de los usos no consultivos se hará sin afectar la oportunidad de uso. Sin embargo, y se ha dicho que también hay otras normas que podrían servir, pero en realidad yo las descarto porque en realidad no servirían para solucionar el problema, y esto sería en el fondo, utilizar el artículo 14 tal como está ahora, sería invitar un poco a judicializar el problema, y yo creo que esto no va a resolverlo porque inmediatamente los titulares, las hidroeléctricas se van a defender diciendo que en realidad esto no depende de ellos, sino del coordinador eléctrico. Segundo, se nos ha dicho por el director general de Aguas actual que la solución ya estaría en la reforma del Código del Agua, que tiene usos prioritarios, pero ahí no está el riego. No está el riego. Se ha dicho que se habría modificado y arreglado el artículo 314, pero todos sabemos que la norma de los decretos de escasez no se aplica a las aguas de embalses privados, y sí serviría la nueva redacción del artículo 15, que señala que el uso y goce que se confiere respecto a las aguas de derechos no consultivos no implica, salvo acuerdo en contrario, restricción. Se cambió la palabra disposición a restricción, y por lo tanto esta nueva redacción en la reforma del Código de Agua serviría.
Se nos ha dicho también por varios que el problema está en que estos deberían ser acuerdos entre privados, pero que no se llega a estos acuerdos entre privados porque las organizaciones de usuarios son poco democráticas, no consideran la consideración de los sectores minoritarios, etcétera, y revisando el anteproyecto de ley de las organizaciones de usuarios que anda por ahí dando vuelta, en realidad se refuerza la participación, se quiere avanzar hacia la participación efectiva de todos los usuarios, se dice que los estatutos fijarán cuánto vale un voto, cuánto valen los derechos consultivos y no consultivos, pero se establece que el número de votos correspondiente a los no consultivos no podrá ser superior al de los derechos consultivos, y se dice que la autoridad tendrá que respetar los acuerdos a que se llegue por las organizaciones de usuarios, siempre y cuando esté respetada los usos prioritarios de consumo humano y de protección del medio ambiente. Por otra parte, y aquí es importante destacar que este proyecto de ley le da la razón el anteproyecto de ley de las organizaciones de usuarios le da la razón al proyecto de ley que estamos discutiendo, en el sentido que se propone en el artículo 2 como un gran principio y disposición de la gestión de las organizaciones de usuarios que debe haber un ejercicio coordinado. La distribución de las aguas, dice la nueva norma, se hará por las organizaciones de usuarios observando la debida coordinación de todos los derechos que él administre sin afectar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento ajeno, y que este ejercicio coordinado se llevará a cabo respetando los usos prioritarios o los gravámenes que se puedan imponer por la ley o por los acuerdos a los que podrían llegarse en estas cuencas que tienen problemas y que se han llevado, y que acuerdos a que se ha llegado en otras cuencas y que se le han entregado al coordinador eléctrico como una nueva norma de operación. El otro tema que quería abordar yo es esto de los usos prioritarios, que ya ha salido en varios webinars en relación a la cuestión constitucional. Nosotros sabemos que la reforma del Código del Agua solo propone como usos prioritarios el uso humano y el ecosistémico, pero en otras legislaciones tenemos usos prioritarios bastante más enlistados, donde se considera siempre en general la agricultura primero y la energía eléctrica luego. Incluso a nivel constitucional en Ecuador está el consumo humano, el riego que garantice la soberanía alimentaria, el caudal ecológico y las demás actividades. Y es muy interesante la situación de Uruguay, en que están los usos prioritarios típicos, ecosistémico y humano, y luego serán las demás cuencas las que deban resolver cuáles son los usos prioritarios por usos en los distintos usos productivos. De hecho, el director de aguas destaca bastante que en la encuesta de la Mesa del Agua salió como segundo uso prioritario la agricultura y la ganadería, y la generación eléctrica bastante lejana en el cuarto lugar. Nosotros desde la Mesa del Agua de la COP también más de 120 científicos cuestionamos varias políticas existentes, sobre todo en riego y en embalse, que la gobernanza no es adecuada, las organizaciones de usuarios no están siendo representativas, y que la solución en parte también para el ejercicio coordinado de los derechos se encuentra en el manejo integrado de cuencas, cuestión que también nos propone hace tiempo la OECD, la CEPAL, el Banco Mundial, y nos ha aconsejado que para avanzar a la gestión integrada de cuenca tenemos que robustecer las organizaciones de usuarios, democratizarlas para que así avancemos a los organismos de cuenca como existen en tantos otros países que tienen gestión integrada de cuenca o gestión integrada de recursos hídricos. Yo aquí solo puse unos ejemplos, pero vemos, por ejemplo, cómo en Francia los planes de cuenca los aprueba el Estado a través de una propuesta que le hace un comité de cuenca, y en este comité de cuenca está representado todos los usuarios, por supuesto los agricultores, los, eh, los generadores eléctricos, el turismo, el uso humano, pero también está representado, por cierto, el Estado y las autoridades locales, como pueden ser las municipales. Mis conclusiones son que la exigencia del plan de transformación no parece viable, que la exigencia de un ejercicio coordinado es muy pertinente, pero debe considerarse en el caso puntual hidroeléctrico regante, que la regulación del coordinador eléctrico le obliga a él a resolver de acuerdo al costo económico eficiente y a la seguridad del sistema,
que la coordinación en realidad debiera ser con todos los usos, con todos los usuarios e interesados, y no solo con los que están en las organizaciones de usuarios, que son los titulares de derechos de agua, y ahí tenemos una gran brecha, que el escenario ideal es que esa coordinación se logre en un organismo de cuenca con presencia del Estado y otros interesados, y en lo inmediato o se judicializa el problema, y yo no creo que esa sea la solución, o se decide esperar las reformas al Código de Agua, la institucionalidad y las organizaciones de usuarios, que puede ser muy eterno, o se perfecciona este proyecto de ley y paralelamente se hace una intervención en estas cuencas tratando de perfeccionar los acuerdos que ya existen en Laja y Maule, y que por cierto sí han tenido problemas, y ojalá se avance en este tema para evitar problemas, porque todos sabemos que vienen muchos embalses más. Muchas gracias.